La soledad no deseada es una experiencia que muchas personas atraviesan a lo largo de su vida. Sin embargo, cuando se enfrenta a una enfermedad como el cáncer, la sensación de aislamiento puede intensificarse y afectar tanto al bienestar emocional como a la calidad de vida. Muchas personas con cáncer experimentan la soledad en distintos ámbitos, en sus relaciones familiares, en la amistad, en el entorno laboral o incluso en espacios de ocio, lo que añade una carga emocional adicional a la propia enfermedad. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Sumando en Salud en la Radio, una iniciativa de Fundación Más que Ideas para acercar información de interés relacionada con la salud. En este episodio de hoy hablaremos sobre la soledad no deseada en el cáncer, un aspecto poco visibilizado pero que impacta profundamente en la vida de quienes conviven con esta enfermedad. Para ello, contamos con la participación de dos voluntarios de la Fundación. Nuestra primera invitada es Vivi, paciente con 2 diagnósticos de cáncer de mama. Nuestra segunda invitada es Sara, diagnosticada en el año 2013 de un linfoma a los 18 años de edad. Su diagnóstico y el tratamiento coincidieron con el final del bachillerato y primer año de universidad, con lo que todo ello supone. Este episodio de podcast es posible gracias al apoyo que recibimos de nuestro equipo de socios y voluntarios, así como de las donaciones que nos permiten desarrollar este tipo de iniciativas. A continuación, te invitamos a escuchar esta conversación sobre cáncer y soledad no deseada, moderada por mí, Estefanía Romero, psicooncóloga de la Fundación Más que Ideas. Comenzaremos este podcast con una breve introducción de este concepto tan importante que es la soledad no deseada en el cáncer. La soledad no deseada es una realidad que puede afectar a cualquier persona en distintos momentos de la vida. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer, ese sentimiento puede intensificarse y convertirse en una carga emocional adicional al proceso de la enfermedad. Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, su vida cambia. Y estos cambios en la rutina, unidos a su malestar emocional, pueden generar una sensación de aislamiento. En muchos casos, aunque la persona esté rodeada de familiares y amigos, puede sentir que nadie comprende realmente lo que esté viviendo. Ese tipo de soledad es lo que llamamos soledad no deseada, una experiencia en la que la persona se siente aislada emocionalmente, con independencia de si hay o no gente a su alrededor. Esta sensación de soledad puede aparecer en diferentes momentos del proceso oncológico. Para algunas personas surge en el instante del diagnóstico, cuando sienten que su vida ha cambiado de golpe y que su entorno no sabe cómo reaccionar. Para otras, la soledad se intensifica durante el tratamiento, cuando los efectos secundarios físicos y emocionales dificultan la posibilidad de socializar, trabajar y realizar las actividades que antes realizaban. También hay quienes experimentan esta soledad después del tratamiento, cuando las personas de su entorno consideran que ya ha superado la enfermedad, mientras que ellos siguen enfrentando miedos, secuelas y la incertidumbre sobre cómo será su futuro. La soledad no deseada no es solo un sentimiento, sino una experiencia que puede afectar tanto a nivel emocional como físico. A veces no se trata solo de la ausencia de compañía, sino de la sensación de no poder compartir lo que se siente, o por temor a ser incomprendidos porque van a minimizar su dolor. Esta realidad no solo impacta en el bienestar emocional, sino que también impacta en la calidad de vida, porque si sentimos que no podemos compartir, tampoco pediremos ayuda cuando lo necesitamos. Es clave que tanto los profesionales sanitarios como el entorno sepan reconocer esta realidad para así buscar maneras de ofrecer su apoyo de la forma correcta y cercana que el paciente necesita. Es importante también recordar que el cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino también a su entorno. En muchas ocasiones, la enfermedad puede generar distanciamientos de las relaciones personales, bien porque algunas personas se alejan porque no saben cómo actuar, bien por miedo, o bien porque es el propio paciente, como decíamos antes, la propia persona que tiene la enfermedad, quien se aísla porque siente que nadie entiende lo que está pasando. Por eso es fundamental que generemos espacios de conversación como este sobre la soledad y el cáncer, que visibilicemos esta problemática y que trabajemos, como vamos a hacer hoy, en estrategias para ofrecer un acompañamiento más humano y cercano. La soledad no debería ser una carga adicional en el proceso de la enfermedad. Y ahora sí, después de esta introducción, vamos a dar paso a nuestras invitadas para que todo esto que hemos reflexionado juntos nos lo puedan visibilizar, nos lo puedan mostrar con sus propias experiencias. Vamos a iros haciendo preguntas, Vivi, Sara, para que lo podáis compartir, pero queremos que sea un diálogo ameno, que podáis completar las experiencias de la otra y sobre todo que todas las personas que nos estén escuchando, tanto si son pacientes, familiares, compañeros de trabajo, profesionales sanitarios, que se puedan llevar de vuestra experiencia pues esas estrategias, esos tips para
cuando tengan que acompañar a otras personas en la misma situación, pues podamos evitar esa soledad que en su día adelantamos vivisteis cada una de vosotras. Empezamos por ti, Vivi. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a un diagnóstico avanzado, metastásico, de cáncer de mama mientras tenías dos hijos pequeños? ¿Qué papel dirías que jugaron tus relaciones familiares y de amistad a la hora de acompañarte en un momento tan duro? Pues fue muy difícil, fue como un golpe emocional muy fuerte. Y en principio yo creo que no supe gestionarlo, el diagnóstico, y tampoco supe cómo comunicárselo como mis sentimientos ni las necesidades que tenía en ese momento del diagnóstico a mi entorno. Entonces fue difícil. Y si a eso le agregamos todos los miedos que te produce un diagnóstico de cáncer, y sin saber si el tratamiento va a funcionar o cómo, si vas a sobrevivir, en una palabra. Eh, Cuando tú de ti dependen tus hijos, y yo me dedicaba a ellos en ese momento, se agregan el miedo a no verlos crecer, el miedo a que ellos lo pasen mal viéndote a ti todo el proceso. Y ahí fue cuando me encontré con mi primer sentimiento duro, muy duro, de soledad, estando acompañada y teniendo a mi marido cerca, a mis familiares directos, porque no entendían mis preocupaciones. Ellos pensaban que era más importante que yo me dedicara a mí, solo pensara en el tratamiento, y ya está. Le quitaban importancia a todo, con lo cual yo pensaba que no les importaba, y eso generaba mi sentimiento de soledad, porque parecía que a nadie se estaba dando cuenta de que a mí me habían diagnosticado una enfermedad muy grave, y todo el mundo me decía que no pasaba nada. Era Que tenían muy, esa función, ¿no? De claro, lo hacían con animarte, de que toda no su fueras buena fe, porque, pesimista, de que no te pusieras en lo peor. claro, entonces fue muy duro, muy difícil de gestionar. Y hasta que yo creo que hubo un momento en el que yo tomé las riendas de mi enfermedad, empecé a interesarme ya a ser realista, a darme cuenta que era lo que me había tocado y era lo que tenía que vivir en ese momento. Pedí información a mi oncólogo, em, y ese conocimiento de mi enfermedad me dio la fuerza que yo necesitaba en ese momento para tomar decisiones de cómo afrontar todo el proceso. Y uno de ellos también, una decisión que para mí fue muy importante, es separar a personas que no es que no les importaba, sino que por su forma de ser o no sabían cómo tratarme, y me estaban perjudicando más que ayudando. Nos estábamos haciendo daño mutuamente, y entonces tomar la decisión de mantenerles un poco al margen, yo creo que fue el primer paso para yo poder enfrentar bien todo el proceso. Como dices, ¿no? No es una cuestión de que haya una intención o una forma, ¿no? de querer hacer daño de forma intencionada, sino simplemente que pues hay personas que por el vínculo que tenemos con ellos, por sus propias herramientas, por sus situaciones vitales, incluso también por sus caracteres, que podemos encajar mejor o peor en situaciones, ¿no? de tantos miedo, de tanta vulnerabilidad. Y en definitiva, como las personas que nos rodean, las personas de nuestro entorno, nos están transmitiendo esa intención de ayudarnos en todo lo que puedan, pues es que algunas veces esa ayuda también es, bueno, pues como quieres ayudarme, ahora mismo que estoy sobrepasada con todo esto, mi ayuda es el pues, que me dejes un poco, ¿no? Tranquila, que voy a ser yo la que te escriba, que me siento que me estoy agobiando con tanta visita, tanta atención. También es ayudar el retirarse, no tenemos como familiares, como amigos, que vivirlo como que algo hemos hecho mal, sino simplemente de nos hemos ofrecido a ayudar,
pues esta también es una forma totalmente válida de ayudar, que es tener un perfil más bajo y un papel más secundario, que es el que corresponde cuando no se está conviviendo con la enfermedad. Esto que aprendiste, Vivi, estas herramientas que te sirvieron con este primer diagnóstico, esas reflexiones que hiciste y las decisiones que tomaste, ¿dirías que te ayudaron a gestionar o a percibir la soledad de una manera distinta con el segundo? ¿Esos Total, aprendizajes continuaron? totalmente. O sea, yo el segundo diagnóstico, a ver, fue duro de aceptar también porque no lo esperaba. Y es volver a empezar, era un cáncer nuevo que no sabía por dónde iba a salir, sí que era una fase inicial, me lo habían cogido en una revisión. Y bueno, la medicina también habían pasado muchos años y había cambiado, tenía más seguridad y más confianza. Y ese sentimiento de soledad, ya la percepción es totalmente distinta porque realmente yo tengo a mi marido que en el primer diagnóstico no supo comunicarse conmigo cómo se sentía él y entonces los dos llegábamos que íbamos cada uno soportando sus miedos y sus sin comunicación y eso nos hacía daño hasta que nos paramos a hablarlo, ¿no? Cuando yo comprendí que él sí que le importaba, cuando él me hizo comprender que, por ejemplo, no sé, un momento de sentirte sola es cuando ves tu cambio físico, porque no es solo quedarte sin pelo, es que pues, cambias totalmente físicamente y cuando tienes 42 años con una pareja en la que los niños ya empiezan a crecer y empiezas a volver a retomar el poder salir, a cenar o tal, de repente te paras. Y él ahí me apoyó muchísimo y eso me hizo ver que realmente sí que le importaba, pero que no sabía cómo afrontarlo. Entonces, en el segundo diagnóstico lo hablamos muchísimo desde el momento que salimos de la consulta, cómo lo íbamos a enfocar, qué íbamos a hacer, si íbamos a pedir segundas opiniones, todo estaba como mucho más también por la experiencia. Entonces, Mm, la comunicación con mi entorno, el entender a mi entorno, a mí me ayudó muchísimo y a mi entorno mm, también. En el mm, primer diagnóstico, durante todo el proceso, llegué a entender que yo no era la culpable de mi enfermedad. No tenía la culpa, pero mi entorno tampoco. Yo no podía exigir ser el centro de atención porque ellos tampoco sabían cómo hacerlo y le restaban importancia y eso a su vez a mí me hacía daño, ¿no? Y ese sentimiento de soledad cuando acaban los tratamientos es muy duro porque ellos retoman su vida, pero no es su culpa. O sea, yo no mm. puedo sentirme mal por ello. Yo soy la que he cambiado, la que tengo que reinventarme, porque no puedo estar lamentándome. Entonces, en el segundo diagnóstico, mi etapa en el que fue, mis hijos ya eran adultos. Yo ya tenía más red de apoyo porque los niños a los que yo tenía que proteger ya estaban ahí como adultos apoyándome. Eso me ayudó muchísimo, por supuesto. Pues muchas gracias por compartir todo esto, Vivi. Es una introducción fantástica a todo lo que compartiremos en este ratito. Y ahora vamos contigo, Sara. Comentábamos antes al presentarte que fuiste diagnosticada pues a los 18 años en un momento muy importante, ¿no? Antes acaba de decir Vivi, ¿no? Ser adulto, ser niño, pero es que cuando estamos en esa edad de los 18, dependiendo a quién le preguntes y casi dependiendo del día que tengamos. Entonces, y más cuando estamos hablando, ¿no? De un sistema médico en el que todo lo relacionado con en qué ámbito te meto, cómo te trato, te dejo decidir, no te dejo decidir, todo eso está en una etapa crítica que es la que a ti te tocó vivir. ¿Cómo dirías que afectó el que justamente pues pasarás por esta enfermedad, por el linfoma a esta edad de 18 años, cómo afectó a tu ocio, a tu rutina, estudios, amistades, a todo lo que componía tu vida entonces, Sara? Pues efectivamente, bueno, la enfermedad apareció cuando yo estaba cursando segundo de bachillerato. En ese momento ni siquiera había cumplido los 18 años. Es cierto que se dilató un poco el diagnóstico, por eso al final me diagnosticaron pues en agosto del 2013.
bueno, yo igual por mi forma de ser, quizá pues no le daba importancia a ciertos síntomas que iba teniendo y bueno, lo asociaba un poco pues al curso, a pues que estás más cansado, pues nervios y demás. Entonces es cierto que por eso se tardó en, pues quizá ir al médico y buscar distintas opiniones y demás. Entonces, bueno, pues al final yo ya había echado la matrícula en la universidad cuando por fin me dieron el diagnóstico. Y en mi caso tuve que frenar mi vida. Yo no pude empezar la universidad ese año porque, al menos en mi caso, los efectos adversos que a mí me daba la quimioterapia es que me dejaban doblar en la cama la mitad del mes. Entonces era algo totalmente inviable. Entonces, en cuanto a amistades, pues bueno, pilló justo en una época en la que todo el mundo es un cambio para todos, ¿no? Que todo el mundo lo vive el hecho de empezar la universidad, acabar el instituto, pues de una manera pues con muchísima emoción, con muchas ganas y yo al final veía a toda esa gente haciendo algo que yo quería estar haciendo y no podía y mi vida se había parado, estancado, no podía hacer nada y es cierto que yo no, el sentimiento de culpabilidad no lo tenía, pero yo decía, ¿por qué a mí? Yo creo que eso es algo que sí que nos ha pasado a todos, porque a mí, y justo como decías, como fue con 18 años, justo ya el diagnóstico, sí que me dieron como un poco, a ver, te metemos con los niños, te metemos con los adultos, y yo, bueno, sinceramente no sé ni qué fue peor, porque recuerdo el primer día que entré en la sala de la quimioterapia que dije, ¿qué hago aquí? Pero si es todo gente súper mayor, yo que tengo 18 años, pero ¿qué hago aquí? Y sé que si hubiese entrado en la parte de niños habría pensado lo mismo, pero al revés. Entonces, bueno, iba a ser terrible de todas las maneras. Entonces, pues bueno, en mi caso, en cuanto, pues eso, los amigos, pues sí que tuve decepciones de amistades de muchos años, amistades de toda la vida que conocía, que para mí eran buenos amigos y en ese momento tan duro de mi vida, pues no actuaron como tal y muchas de esas amistades, pues sí que se rompieron y otras se perdonaron, que al final también eso es algo que yo pensando un poco en este podcast, pues me he dado cuenta que pues se perdona mucho, que también es cierto lo que estabais diciendo, que hay gente que no sabe cómo actuar, que no es con intención. Entonces, pues eso a mí también me costó entenderlo porque yo sufrí mucho y me dolió mucho ciertos actos de amigos, entonces, pues bueno, esa parte pues es lo que yo conmigo misma también tuve que trabajar. Que luego también tuve grandes amigos que pues cuando me daban los tratamientos venían a mi casa a verme o amigas que no vivían cerca y se juntaban y venían a verme a mí o me acuerdo que en ese momento teníamos en el WhatsApp lo de la última hora de conexión o algo así y una amiga se metía a verlo y decía, jo, esta lleva 3 días sin meterse el WhatsApp, claro, porque yo estaba en la cama sin poderme mover decía, pues es que justo será porque le han dado. Entonces me escribía o me llamaba y me iba preguntando. Entonces, pues esas pequeñas cosas es que yo me las guardo en el corazón para toda mi vida. O sea, son gente súper especial a la que yo ahora, a día de hoy, adoro. Entonces, bueno, pues en mi caso, pues bueno, viví las dos partes de esto. Y dirías, Sara, que tenías tú un poco, o sentías como esa presión, esa responsabilidad de ser tú la que mantuviese ese contacto con los demás, o lo dejabas un poquito como en su terreno, de decir, de bueno, yo estoy ahora mismo a lo que estoy, los demás lo saben, que ellos vayan actuando en función de lo que cada uno considere. ¿Notabas que tenías cierta presión de mantener amistades o de estar para ellos? Pues la verdad que no recuerdo exactamente, pero yo lo que te diría es que en ningún momento en mi mente estaba el tengo que hablar con esta persona, tengo que hablar con la otra, o sea, no podía pensar en eso para nada. O sea, lo único que estaba en mi cabeza, sinceramente, aparte de curarme, que eso al final no dependía de mí, era el decir, bueno, voy a intentar llevar esta situación tan horrible de la mejor manera posible, porque es que si no te metes en un pozo y eso es terrible. Entonces, yo lo que intentaba era mantener una buena actitud ante todo. O sea, es verdad que pues eso era realmente, de verdad, lo único en lo que podía pensar. Genial, Sara. Eso te lo preguntaba porque muchas veces cuando hablamos de estos temas con personas que, pues, que han sido acompañantes, que han sido cuidadores, pues a veces no sale el que, bueno, yo no le escribía, pero ella tampoco me escribía, o es que esto es cosa de dos. Y sí que es importante, ¿no? Por eso de preguntártelo, el visibilizar, ¿no? Hasta qué punto a nivel mental, emocional, a todos los niveles, puede suponer el estar pasando por una enfermedad como es un cáncer, los tratamientos, los efectos secundarios, que eso ocupa pues toda la mente y toda la energía como para encima
pues pedir ese extra de tener una responsabilidad compartida al 50%, de tener que estar pendiente de, uy, llevo 5 días sin actualizar a tal o tal. Es que en ese Eso momento es, lo importante es otra cosa y pues si tenemos en cuenta desde fuera que lo importante es otra cosa, pues también tenemos ese aliciente para currárnoslo un poquito más y no poner esa responsabilidad en quien está pasando por la enfermedad. justo. Ahora quiero que hablemos un poquito de esos factores que contribuyen un poquito a esa soledad no deseada. Y pues quería preguntaros, bueno, por seguir un poquito ese orden que estamos teniendo, Vivi, en tu percepción, según tu propia experiencia, qué factores crees que contribuyeron a sentir esa soledad en tus diagnósticos? ¿Qué cosas, si hubieran sido diferentes, tanto en tu vida personal como en la vida de tu entorno, hubieran hecho que esa soledad no fuera tal? Yo creo que el desconocimiento de la enfermedad por mi parte, no, cuando no pregunté, al principio me dejé llevar, y desconocimiento por mi entorno, que vamos a situarnos, mi primer diagnóstico fue hace casi 20 años, va a ser. Todavía me acuerdo que en la puerta del colegio cuchicheaban porque me veían con peluca y atraían a sus niños hacia las madres como si yo les fuera a contagiar la enfermedad. Eso, gracias a Dios, se ha ido desapareciendo de la sociedad y ya, pero en mi primer diagnóstico sí viví esas situaciones, en algunos casos, los mínimos, también es verdad. Pero sí, por ejemplo, cuando iba al pueblo, con personas ya de una edad en las que pues se me prohibió hablar de la enfermedad, no se podía decir que tenía cáncer, estaba mal visto, estaba como... Y eso lo producía, bueno, imagínate cómo yo me podía llegar a sentir, pero lo achaco a la desinformación y a la falta de conocimiento y de comunicación. Porque si una vez que ya conoces lo que es la enfermedad y hablas con la persona, pues se evitan malos entendidos y se evitan situaciones dolorosas. También es verdad que, como decía Sara, te encuentras con amistades que huyen del drama y se van de tu vida, y yo pues algunas huyeron, luego han vuelto porque se perdona, pero en el segundo diagnóstico volvieron a huir y esas ya no las perdono. Porque Digamos, una cosa es falta de habilidades, pero en ese momento no las tenías, pero fíjate si has tenido años para conseguirlas. ya no. Eso ya es tu responsabilidad. Ya he madurado, he crecido emocionalmente mucho. La enfermedad tiene, no voy a decir que tiene cosas buenas, pero bueno, sí, de alguna manera te hace crecer, sobre todo Sara, que tiene una edad muy temprana en el diagnóstico, seguro que creció muchísimo emocionalmente, aunque sea a base de pasarlo mal, porque hay situaciones muy, muy complicadas. Yo recuerdo... em, no coger el teléfono, pero porque estaba con la quimio y estaba muy mal, y hubo un día que estaba pues mal, no podía coger el teléfono, lo cogía mi marido, y familiares ya a partir de ahí no me llamaban porque no sabían cómo hablarme, porque yo no cogía el teléfono, y entonces que era señal de que no quería hablar, no se paraban a Mm. pensar que es que no cogía el teléfono porque me encontraba mal, porque estaba, Mm. estaba enferma en ese momento, me Y producía... que algo que desde tu punto de vista, Vivi, ¿no? Desde el punto de vista de quien está pasando por ello, lo que pensamos es de, hoy precisamente, ¿no? Que ahora saben, por esto que me ha pasado, lo que realmente ocurriendo, lo que realmente pues pasa cuando tengo los efectos secundarios, cuando pasas por una enfermedad como esta. Eso muchas veces pues, nos da la sensación de que puede ser síntoma, ¿no? De mayor empatía, mayor acercamiento, mayor conexión Claro. con esa realidad. Te encontraste con el contrario de, oye, que es que ahora saben realmente lo que es porque son conscientes de que estoy mal y es que encima llaman menos. Sí, llama menos porque la excusa era que ya preguntaban a mi hermano o ya preguntaban a mi marido,
Pero, y sobre todo, aquí a mí me pilló la etapa que yo tenía a cargo 2 hijos. Mi Mm, marido no podía dejar de trabajar. Esto no es una pierna que se te ha fracturado y vas a estar 40 días, pides ayuda y entre las vecinas, mis amigas me traían, me llevaban al colegio, a los niños venían, me hacían compra, me ayudaron muchísimo. Las estaré siempre agradecidas. Las que se quedaron siguen. Y, pero había que tomar decisiones porque esto se alargaba y no sabíamos cómo se iba si iba a sobrevivir o no iba a sobrevivir. Y tenía que tomar decisiones con mm, mis hijos del día a día, de que cuando llegaran al colegio estuviera la comida hecha. Y yo había días que no podía hacer la comida. Es que algo mm, tan cotidiano. Y bueno, yo me pude permitir meter una persona en casa, porque fui consciente de que no iban a venir a hacerme la comida a mis familiares digamos, porque tenían sus cosas, sus vidas, y tampoco puedes hacer que paralicen todo por atenderte a ti. Entonces, mm, tomamos esta decisión. Fue cuando empezamos a hablar mi marido y yo, y a partir de tener comunicación, mi soledad fue mejorando. Ese sentimiento mm, de soledad fue mejorando y mi relación con el entorno también. mm. O sea, que lo podríamos resumir en tu caso, Vivi. Ahora le preguntaremos a Sara con ese desconocimiento y Sí, falta tuve de la comunicación, comunicación. ¿no? Que también un poco iban de la mano porque pues la falta de comunicación pues también aumentaba ese desconocimiento de Claro. tu experiencia pues en ese momento con la enfermedad y los tratamientos. En tu caso, Sara, ese desconocimiento, esa falta de comunicación se dio. ¿Habría algún otro motivo por el que tú dirías que quizá pues algunas de esas personas de tu entorno, amigos que has nombrado, pues no tuvieron ese apoyo o esa comprensión que a ti te habría gustado? Pues bueno, yo creo que para empezar diría un poco que también es la falta de comprender quizá cómo tú te sientes ya no solo emocionalmente, sino físicamente. O sea, lo que comenta Vivi, lo que he comentado yo antes, o sea, es que yo no me, o sea, no me podía mover de la cama. Mi madre tuvo que dejar de trabajar para cuidarme a mí porque es que yo no era una persona funcional por mí misma. O sea, no podía hacer nada durante 2 semanas al mes. O sea, me daban la quimio cada 14 días y la semana que me la daban era nada, o sea, de cama. Entonces, incluso bajar la cuesta de la casa de mis padres al campo, que es que no son, no sé, no sabría decirte los pocos metros que son, o sea, no es nada, no podía hacerlo yo sola. Tenía que andar con mi padre o a veces venía una amiga y lo hacía conmigo. Entonces, el comprender simplemente esa parte de, es que solo con irte a acompañar a que puedas andar, ya eso para mí era mucho. Entonces hay mucha gente que quizá no veía eso, ¿no? Lo que les apetecía igual era pues irse a tomar algo a un sitio y cosas que yo no podía hacer porque yo no tenía esa fuerza. Entonces, pues ahí te sientes solo, te sientes aislado. No diría que te aíslas tú solos, solamente porque también un poco es lo que estaba haciendo el resto de personas en ese momento, ¿no? Y luego también, a mí me he sentido también muy reflejada con lo que ha hecho Vivi, o sea, con cómo te ve y te mira la gente, o sea, estás enfermo y yo por lo menos la semana esa que tenía entre medias, que estaba bien, por así decirlo, intentaba salir de casa con esa, ¿no? Esa normalidad que anhelabas, pues bueno, intentaba hacer cosas y claro, la gente que lo sabía lo tomaba un poco como cotilleo, de, ay, pues a esta persona le pasa esto, pues tal. Y eso a mí siempre me ha parecido una cosa muy fea, digo, no es algo para cotillear el decir, oye, esta persona tiene cáncer, ¿no? Pero bueno, pues entre que yo, por ejemplo, en mi caso, perdí 10 kilos y es cierto que la peluca no la llegué a usar, tengo mucho pelo, se me cayó muchísimo pelo, pero bueno, tenía la cabeza llena de calvitas, pero me iba moviendo, por ejemplo, la raya del pelo de un lado a otro, intentando un poco disimularlo así. Pero es cierto que la parte traumática que es el que verte sin pelo y ponerte una peluca, pues no la viví tan así, fue brutal, pero bueno, no tanto, pero aún así tú ya te sientes enfermo como para que la gente te mire como una persona enferma. Entonces, es duro eso también, ¿eh? El que te sientas, es que te sientes muy, muy solo porque dices, es que me están mirando distinto y yo quiero mi semana de sentirme normal. Es que suena feo decir normal, pero en realidad es que yo era lo que buscaba. Decía, esta semana, por favor, que no estoy en la cama, no me mires como si estuviera enferma, que hoy me siento bien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues
Eso. Un poco con lo que comentáis, ¿no? O lo que se refleja es que es difícil, ¿no? Después de pasar por los tratamientos, los efectos secundarios, el dar el paso, ¿no? Con esa energía más disminuida, el encontrar, ¿no? La manera de poder, pues sacar ese huequito para los demás, porque pues tenemos que tirar de esa fuerza de voluntad, de decir de no, venga, pues voy a aceptar ese plan, no me voy a aislar, no voy a decir que solamente quedarme. Ese es un paso importante que hay que dar y cuando se da, pues es importante el que pues los demás pues también pues sepan cómo acompañar, cómo poder reforzar que esa decisión que hemos tomado de no aislarnos y de poder por fin dar ese paso de poder hacer algún plan aunque sea adaptado, que no nos arrepintamos de ello. ¿Vosotras podíais o solíais comunicar qué es lo que necesitabais? ¿Qué es lo que os ayudaba? ¿Qué es lo que no? ¿En ese momento os sentíais con esa capacidad y con esa energía de poner esos límites? ¿O un poco ibais a ensayo o error de, venga, voy a salir de esta soledad no deseada y voy a ver cómo responde la gente y en función de eso repito o no repito experiencia? La que quiera responder. Ven tú, Vivi, empieza. No, no, yo en mi caso me obligaba a salir todos los días. Sí usé peluca. Me fui a rapar el pelo antes de empezar con la quimio. Me fui a una peluquería especializada y mis amigas me ayudaron a pasar la maquinilla con la peluquera y tomé la decisión de ponerme la peluca, no por mí, sino porque yo perdí a mi madre también de cáncer cuando tenía 28 años y hubo cosas que me dejaron marcada y una de ellas era el que se cogía el pelo y me decía, mira niña, y los mechones en la mano. Eso yo se lo quería evitar a mis hijos. No quería, a lo mejor a ellos no les afectaba porque cada persona y cada... Pero bueno, lo hice por ellos. Me rapé el pelo, me puse una peluca monísima y, y decidí que yo tenía que salir e ir a buscar a mis hijos cuando los días que estaba bien al colegio. Yo iba, los llevaba a las extraescolares, pero siempre con mi Lazarillo, que era que es una amiga que sigue siendo mi Lazarillo, es más mayor, es más joven que yo, pero se cree que es mi madre y está ahí siempre. Y ella muchas veces ellos han tirado de mí para poder no. No puede, no lo planteas, no esperas que cuando vas a salir a la calle con el día, como dice Sara, que estás mejor entre tratamientos, no te esperas encontrar esa reacción de la gente, sentirte observada. La primera vez que te pasa es muy, muy difícil, es triste. Te sientes muy, muy sola. Estás como todo el mundo tiene su vida normal y tú estás ahí pasando una situación que, que encima tienes que justificar a veces, porque las miradas son como de pena. Sara, no sé si has sentido esas miradas, Sí, sí, de totalmente. pena. Esas hacen daño también, pero son comprensibles, ¿no? Porque dices, bueno, pues fíjate, pobrecilla tan joven o pobrecilla con Sí, que dos muchas niños. veces es el pensamiento, ¿no? De ahora desde este punto, desde este lado, ¿no? Pues ese tipo de miradas me gustaría que no tener que vivirlas, pero a veces también nos ponemos en el otro lado, ¿no? De, pues que a lo mejor yo en algún momento también las he hecho y eso es algo Claro. como más sutil y más difícil como de inhibir, de gestionar, pero luego hay muchas otras cosas, como la que nos estáis contando, que ahí sí que podemos todos formar parte porque no va desde lo involuntario de, ay, no tendría que haber quedado mirando unos segunditos más. Hay cosas que sí que están en nuestra mano poder mejorar. Sí, claro. ¿Y cuáles Y, serían esas cosas que sí que os gustarían que hubieran sucedido diferente y que, pues antes hemos dicho, ¿no? Desde esa incomprensión eh, para las personas que nos están escuchando, que son amigos, familiares, compañeros de trabajo,
que les podamos decir, oye, pues si tenéis a una persona que está pasando por un cáncer en este momento en vuestra vida, esto ayuda, esto no ayuda, esto preguntárselo porque depende de la persona, ayuda o no ayuda, ¿cuáles serían esas estrategias que les podemos dar basadas en vuestra experiencia? Pues quizá en cuanto a pues de tú con la otra persona, yo sí que diría acompañar en el sentido de entendiendo obviamente la situación de la persona de que quizá no puede hacer tantos planes como le gustaría o pues porque no, pues precisamente es que tan simple como la energía que pueda tener, pues decir yo por ejemplo decía pues mira yo puedo ir a cenar pero es que no me puedo ir súper tarde a dormir porque no podía. Entonces pues irte a cenar con esa persona o igual te vas a tomar un café o a dar un paseo corto, pero bueno, pues ese tipo de cosas al final hacen que la persona se sienta acompañada en las poquitas cosas que puede hacer, pero oye, si la estás acompañando, pues gracias, o sea, te lo va, vamos, va a ser directo a su corazón, o sea, es que de verdad. Entonces, bueno, y luego yo también aconsejaría que, bueno, es lo que a mí me, por lo menos a mí me sirvió, como tenía justo 18 años, yo intentaba ocupar mi tiempo, ¿no? De el tiempo que hubiese estado quizá en la universidad, el tiempo que las semanas estas que como decía, estaba mejor, pues yo me apunté a la autoescuela, entonces sentía que hacía cosas un poco más normales, me apunté a clases de inglés también. Luego ya cuando acabé la quimio y seguía el curso, ¿no? Y no podía meterme en la universidad, pues me apunté a un voluntariado de apoyo escolar en la Cruz Roja. Entonces, pues ese tipo de cosas que vas haciendo ya también tú solo, ¿no? Porque no siempre va a haber gente, pues eso también yo creo que es algo que se le podría ayudar al decírselo a la persona que está mala, que está enferma, de, oye, pues mira, se me ocurrió, podías hacer esto, igual te interesa buscarle un hobby que quizá no le requiera físicamente mucho, pero bueno, de pues esa parte yo creo que también te sientes más acompañado con todo. Sí, que de algún modo sienta, ¿no? Que esa soledad que se está viviendo, que se está verbalizando, es tan importante para el otro como acompañante, como persona que le quiere, que pues va a dedicar su tiempo y su energía en darle opciones para Mm. que, pues siempre desde la decisión de quien está pasando por ello y el momento que considere más adecuado, pues poder ser parte activa de poder sentirse de otra manera, que también, pues es un apoyo muy importante. Eso Y es. que no resten importancia a lo que está. Yo entiendo que decir no, no te preocupes, que esto no es nada, creen que te están ayudando, pero lo que te están es haciendo daño. Porque si tú en un momento en el que no sabes si vas a sobrevivir o no sabes cómo vas a continuar tu vida a partir de ahí, que te estén diciendo que no es nada, pues según en qué momento te pilla, no, no, yo aconsejaría que a veces simplemente con decir estoy aquí, Mm, sí, Totalmente. para lo que me necesites, estoy, llámame. O luego hay un problema que tenemos, yo creo, en general, todas las personas, cada una es de una forma de ser. Yo soy una persona que en mi vida, antes del diagnóstico, y durante el diagnóstico y después, a mí me cuesta pedir ayuda. Yo soy una persona más de ofrecerme que luego yo de pedirla. Entonces, eso también hay que cambiarlo. Ahí llega un momento en el que te tienes que dar cuenta de que, como decía Sara, ya no puedes hacer, sobre todo durante el tratamiento, no puedes hacer las mismas cosas. No, hay momentos en los que no te puedes levantar, hay momentos en los que no necesitas ayuda y entonces se puede pedir esa ayuda con normalidad y explicarla porque estás pidiendo la ayuda a lo mejor, si eso te hace sentir. Yo lo explicaba, no tenía por qué explicarlo, y me decían, pero no ujú, no me lo expliques, yo voy corriendo, no te preocupes y tal, pero yo decía, mira, es que tan, me pasa esto, que no me encuentro nada bien y no puedo ir a buscar al niño a la extraescolar o no puedo. Y cuando di el primer paso de pedir ayuda, ya todo fluyó mejor mm, y yo creo que yo aconsejaría, bueno, aconsejar, no soy quien para aconsejar, pero yo sí les puedo decir que a mí el dar el paso de pedir ayuda, siendo una mm, persona que le cuesta mm. hacerlo, eh,
me vino muy bien y entender que Mm, necesitaba ayuda y entender que esa forma de pedirla también ayudaba a mi entorno a entenderme y que sí pasaba, que estaba con un tratamiento muy fuerte, que me dejaba mal, que no podía valerme yo sola y que ellos estaban ahí, llamaban a mi puerta y me venían a hacer cosas efectivas que a mí me hacían falta en ese momento, mm, como abrir al mercado a comprar para hacer un caldo. Son cosas mm, cotidianas que por mi edad y por mi situación eran todas madres de niños del colegio de mis hijos y que me ayudaron muchísimo en ese sentido. Pero sí es verdad que cambió la situación cuando yo pedí ayuda. mm. Antes decías, Vivi, que precisamente, ¿no? Tú siendo una persona que le cuesta pedir ayuda, ¿no? El dar un paso pues tan importante, ¿no? Y lo que cuesta el darlo. ¿Tú dirías, Vivi, que las personas de tu entorno, ellas eran conscientes de que a ti que te gustaba pedir ayuda o podrían pensar de que si no la estabas pidiendo es porque no la necesitabas? Es un poco ponernos en su Pues mente mira, y jugar a es un poco, eso. Lo sí, digo a también un ver, poquito, ¿no? Para despertar esa conciencia de cada uno pues sabemos cómo mira, es la persona que está pasando por el otro lado, se lo podemos o no se lo podemos facilitar si vemos que hay ahí una dificultad. yo creo que no se lo plantearon. Yo creo que cuando se lo plantearon era como cuando yo ya di un golpe en la mesa, digamos, ¿no? De decir, dejarme en paz, o sea, sí pasa, sí estoy mal, sí necesito ayuda. Entonces, fue distinta la reacción mía pidiendo ayuda a mis amigas que fue como, de verdad que es que no puedo, que es que no. Y entonces ellas no hizo falta que dijera más, estaban ahí. Mm. Pero no sé si os pasa a vosotras, pero nuestra familia directa, digamos, tíos, primos, tal, tienen, incluso hermanos, tienen un concepto nuestro de cómo somos que, que a lo mejor se ha quedado en la infancia, Que no lo han actualizado, ¿no? que no lo han Que, actualizado. que les sigue Entonces, a lo valiendo la mejor versión de prueba. a lo mejor cuando yo era más joven, pues a lo mejor era un poco hipocondríaca, pues a lo mejor, pero con mis 43 años de diagnóstico no era hipocondríaca, era una realidad. Claro. Entonces me trataban de una forma que no correspondía con mi realidad actual y eso a mí me enfadaba. O sea, Mm, porque yo decía, pero vamos a ver, que es que no me quejo es que no me podía quejar. mm. Y eso Y, entiendo, Sara, que para ti era aún más difícil, ¿no? Porque si eso es como el sinónimo, ¿no? De la adolescencia, de a veces soy mayor para lo que quieres, a veces soy niño para lo que quieres, toda esa parte de cómo nos trataban y cómo te conocían cuando tú estás en proceso de conocerte a ti misma, cómo eso te ayudó, te dificultó el que pudieran saber qué necesitabas, lo pedías, no lo pedías, ¿cómo fue en tu caso, Sara? Pues yo creo que en mi caso, a ver, yo pienso que fue más sencillo, que muchísimo más sencillo que para Vivi. Al final yo estaba con mis padres en casa y por suerte mi madre pudo cogerse una baja para cuidarme. Pero bueno, eso también es un tema que fue muy, muy complicado porque, bueno, mi madre es profesora, se cogió una baja, estaba constantemente llamándonos a casa diciendo que por qué mi madre me iba a cuidar a mí si yo ya tenía 18 años. Y mi madre, perdón, o sea, mi hija no se puede levantar de la cama, o sea, Y si como no si le tiene doy algo de 25, comer, vamos a ver, que es que es mi o hija. sea, esto ha sido, ojalá esto lo escuche alguien, porque es que alguien relevante en este sentido, o sea, de verdad, porque fue terrible. Y finalmente mi madre tuvo que cogerse, o sea, tuvo que trabajar sin sueldo solo para poder quedarse conmigo, o sea, ese tipo de cosas que son muy fuertes. Entonces, en mi caso es cierto que esa ayuda en cuanto a mi día a día yo no la tuve que pedir porque yo por suerte vivía con mis padres, pero también fue complicado todo el tema. O sea, la gente parece que no le da valor a eso. O sea, yo en mi cabeza no cabía, digo, que esta persona venga a mi casa en vez de llamar por teléfono y me vea a mí como estoy. Y le va a decir a mi madre, vale, estoy entendiendo por qué la tienes que cuidar. O sea, yo es que de verdad que con eso no daba crédito. O sea, era una cosa que es que yo cada vez que mi madre cogía el teléfono se ponía, vamos, malísima. Y digo, es que no puedo. Entonces, bueno.
cada uno con sus distintas cosas, o sea que todo tiene mucha tela en este sentido, la verdad. Antes de ya pasar a la fase final y a reflexionar pues, las últimas ideas sobre este tema, queríamos ahora preguntarte un poquito más sobre lo que has comentado antes de que también hemos estado hablando, ¿no? Desde el desconocimiento, la toma de conciencia, el comunicarse, el saber cómo nos pueden ayudar. Antes has nombrado el perdonar, no perdonar las personas que no han estado pues en ese momento no tan vulnerable y de tanta necesidad. Para ti, ¿cuál sería como esa línea roja que separa a unos de otros? Porque también, ¿no? Sabemos que los demás, como decíamos hace un ratito, pues lo hacen lo mejor que pueden, saben o su situación vital es capaz de permitirles, por a un poco recoger pues todas las posibilidades cada uno que tengan, pero ¿qué es para ti lo que diferencia de quien no podía, no sabía, no quería? Justo. Pues sí que yo creo que podría diferenciarlo un poco en pues, el que ha podido y lo ha hecho, el que querría y ha hecho poco, porque igual, pues en el caso tengo en la mente una amiga que, pues quizá porque era una persona un poco más sensible, se le partía el alma verme a mí en esa situación, entonces decía, es que si pues me voy a poner a llorar, lo vas a pasar tú fatal y es que va a ser autodestructivo, ¿sabes? Entonces, en ese caso, pues yo esa parte la entiendo. Entonces ahí no podía reprochar nada porque es una persona que vino quizá a verme a mi casa pocas veces cuando yo estaba mal, entendiendo el porqué, pero sí que me preguntaba. Pero luego había pues las personas que pues estás en ese momento vital, ¿no? De empezar la universidad y es mi vida, son mis cosas y tú no entras en mis planes ahora mismo porque tampoco encajas. Entonces, eso es lo que a algunas personas sí que les he podido perdonar porque quizá ese error le han enmendado a posteriori y otras personas que eso no lo han asumido y no piensan que sea importante, pues porque quizá ellas no estaban en esa situación, entonces no lo han podido entender desde mi punto de vista. Entonces, esas son como ¿no? Los cuatro tipos que yo por lo menos he visto. Y es muy distinto. O sea, yo, pues eso, ya te digo, he perdonado esa parte de la persona que quizá está más torpe en ese momento, pero que luego ha dicho, pues mira, lo siento, y el que no ha hecho nada, no ha pedido perdón y es como que dices, ¿no? De perdono porque yo me quiero quitar esto de mi cabeza, pero esta persona ya no está en mi vida, o sea, eso también. ¿Tú también has pasado, Vivi, por ese momento de perdonar, no perdonar? Sí, sí, yo aprendí a diferenciar lo que dice Mm, Sara, las personas que no pueden porque yo tengo un caso concreto que es muy cercano a mí y estaba pasando por una depresión. Entonces yo no podía meterle una carga más psicológica. eh, entonces yo intenté apartarle del tema porque era bueno para él y también para mí en ese momento. Yo nunca jamás le podré echar en cara nada porque ha estado ahí como ha podido. Y, pero luego hay las personas que dejan de llamarte, que dejan de interesarte por ti, que he visto a fulanita y me ha preguntado, o he visto a tal, y esas personas huyen del drama. Yo las califico así. Huyen del drama y desaparecen de tu vida de un día para otro. No es que mm, no, es que no se interesan, no te preguntan, no, mm, si te ven, yo he tenido casos de ir por la calle y cruzarse de calle. Entonces, con el paso del tiempo, cuando te han visto y te ven bien, quieren acercarse. Es que a mí no me aportan nada. mm, Entonces, las personas que he perdonado en algunos casos porque he pensado pues eso, que no sabían cómo actuar, que no lo hacían de mala fe, pero yo es que he tenido un segundo diagnóstico en el que he pasado por cirugías y en el que he pasado por tratamientos y en el que he vuelto a revivir todo. Y no he vuelto a tener una llamada telefónica siquiera. Entonces, son personas que a mí no me quitan, no me aportan nada mm, y no me interesan. No, 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 mm, no, no me hacen daño, la verdad ya. No están en mi vida. Yo soy mm, educada. Si las veo por la calle, las saludo. Si me saludan, buenos días, buenas tardes. Pero no, no las quiero en mi vida. No me aportan, no. mm. No, no me interesa. Y no me hace daño.
Al principio sí, ¿eh? Lo pasas mal, porque es decepción. Desde luego, la decepción es Pero, ¿verdad? complicada. La decepción me parece que es algo muy complicado de lidiar porque Sí, la sientes tú, no la siente la otra persona. claro. Entonces, Sí, porque además es que te sientes totalmente incomprendida, y como no se está dando cuenta esta persona que me está haciendo daño, y qué decepción que yo esperaba más de ella, ¿no? sí. Y bueno, todo el mundo puede fallar en un momento dado, en una amistad o en una relación, pero hay momentos en los que no se puede. No todo vale, no todo lo tenemos que pasar. Yo lo siento mucho, pero no. Si en el momento peor de tu vida no estás, y no estás porque no quieres estar, porque se puede estar de muchas formas. Mira, yo tenía un remedio para ese sentimiento de soledad. Es algo muy personal. Bueno, o sea, estamos hablando de sentimientos, de nuestros sentimientos. Yo tengo una hermana bueno, una tía eh, que vive en Sevilla, no vive en Madrid. Ya es mayor, en esa época, bueno, era un poco más joven, claro, pero a mí esas llamadas de teléfono de decirme, pero niña, tú comes bien, pero duermes lo suficiente, me llenaba el alma. Y no estaba a mi lado, pero es que me arropaba. Es que no hace falta estar pendiente de todo el rato. Es que simplemente esas palabras, ese interés genuino, tú lo notas. Y no, y con eso te alivia un montón todo. Y Sí, que a luego veces es un mensaje, un meme, ahora que se envían tantos, cualquier cosa que nos haga sentir, ¿no? Se preocupa por mí, quiere sacarme una sonrisa, me tiene en su mente, sigo formando parte de su vida, me está dando pie a que cuando yo así lo decida, pues pueda proponer un plan, o sea, que también, ¿no? Es el transmitir de alguna claro, manera, me importas, y sigo queriendo formar parte de tu vida, aunque ahora mismo haya caído incluso, como hablábamos al principio, con Vivi, en ese sector de las personas que de momento no puedo estar de una forma tan activa porque mi relación a lo mejor es un poquito más distante, pero bueno, a lo mejor podemos cumplir otro tipo de función, que funciones hay muchas. Con esto que hemos estado hablando, Vivi, Sara, sabemos que esta sensación de soledad no deseada, esta realidad, es compartida por muchas personas que están pasando por un cáncer, que han pasado por un cáncer y desgraciadamente también por las que lo pasarán. Si esto es una realidad tan compartida, eh, nos da la sensación de que no se está haciendo lo suficiente. ¿Cómo creéis vosotras que los sistemas sanitarios, social, pueden ayudar? ¿Qué cambios harían falta para evitar esta soledad no deseada o al menos para paliarla un poquito? Sara, ¿quieres empezar tú? Sí, pues yo que lo he mencionado antes, sin duda empezaría por el tema de los cuidadores. O sea, pienso que al final el saber los efectos adversos que tiene este tipo de quimioterapias, que son muy duros, no es la persona ella sola capaz de cuidarse a sí misma. Por mucho que nos gustase, pero es que no es real, es que no es factible. Entonces yo creo que ese es un temazo, porque es algo que creo que habría que ser más empáticos o flexibilizar quizá ese tipo de excedencias. No sé si son excedencias o qué es exactamente cómo se pide, pero bueno, pues el inspector médico que sea el que va detrás de estas personas, de verdad, o sea, yo entiendo que habrá gente que haga, pues, que tenga mucha cara con ciertas cosas, pero esto de tener que cuidar a un paciente que está enfermo no me parece algo sobre lo que echarse encima de la persona. O sea, sin duda yo creo que eso sería una de las primeras cosas en las que yo pensaría. Y Mm. quizá luego, bueno, el tema, yo sé, esto es algo que yo creo que a día de hoy sí que quizás está, bueno, está más trabajado o se está hablando un poco más de ello, pero el tema de el ejercicio, que sé que no, bueno, yo por lo menos no tenía tampoco mucha energía, pero bueno, a día de hoy he leído algún libro y bueno, y algún paper y demás sobre que el paciente oncológico, pues para no perder toda esa masa muscular que se pierde el estar
en una cama o sin poder moverte, pues que alguien nos diese unas pautas a seguir, algo muy simple, pero yo creo que eso también es algo que habría que, el sistema sanitario se podría centrar en que conociésemos todos eso, no Mm. sé, Y también es algo, ¿no?, que muchas veces eh, se practica en grupo, el poder estar también con otros pacientes que justo están pasando por también. lo mismo, También. esa parte de soledad de no sé, de nadie que me entienda o no, pues también desde ahí se puede disminuir y también es una forma, ¿no?, también de proyectarnos a futuro. Estoy cuidando mi cuerpo en el presente, pero también de cara a cuando ya termine los tratamientos, el poder tener, poder retomar esta actividad o esta otra que también a Ujú. nivel anímico ese proyectar a futuro y trabajar todo lo que es pues nuestro autocuidado es una forma diferente de relacionarnos con ese cuerpo que hay tantos efectos secundarios está teniendo que pasar. Eso es, sí, desde luego. ¿Añadirías alguna cosa, Vivi, a todo lo que ha comentado Sara en relación a pues estos permisos, que es muy importante que sepamos que a través del trabajador, trabajadora social, bien del hospital, bien del centro de salud, nos pueden informar de todos ellos, que ojalá pues se conocieran mucho más, incluso que fueran más mayores, pero los que existen es importante que nos podamos informar de ellos. ¿Hay alguna cosita más que comentarías de qué puede hacer el sistema para tratar de paliar esa soledad no deseada, Vivi? Pues yo creo que sería bueno que empezaran a tener en cuenta las necesidades reales del paciente, las necesidades cotidianas, como en el caso de Sara, que necesitaba a su madre. Yo tenía a mi pareja que se tenía que poner a trabajar, yo no tenía madre que me pudiera ayudar en ese momento, entonces tuve que buscar una persona externa porque mi economía me lo permitía, pero hay muchísimas familias que no se lo permiten y que están solas. Soledad física también. Entonces, en la figura del psicooncólogo, en la consulta del oncólogo y la figura del asistente social para que nos informe o nos puedan dar pautas que podamos, cosas que haya para que algo tiene que haber de ayudas, de... Eso sería muy importante. Una buena comunicación en la consulta desde el principio para informarnos no solo de la enfermedad, de los efectos secundarios, simplemente los efectos secundarios de los tratamientos, para que sepamos a qué nos vamos a enfrentar. No te pueden poner un tratamiento de quimio y, bueno, si tienes vómitos te tomas esto, pero realmente poder preguntar qué síntomas voy a tener si me pasa esto, tener a alguien, la enfermera oncológica en mi época, no existía en mi primer diagnóstico como tal, no la conocí. Ahora sí, es muy importante. Y poder que el enfermo, no solo su entorno, sino todos los profesionales sanitarios que hay detrás, en los que pueda confiar y en los que se pueda basar y se pueda agarrar a explicar sus necesidades psicológicas, emocionales, que hay muchísimos cambios que uno solo no puede resolver ni con su apoyo social tampoco. Mm. Tiene que necesitar a veces ayuda de profesional y no tanto ir a una consulta, que a veces somos todavía reacios a ir a, a terapia, como decían, ¿no? Pero sí en la consulta, la figura de la enfermera oncológica, del psicooncólogo que te pueda dar una primera orientación a la familia. Yo creo que los profesionales y los familiares tienen que estar alineados, tienen que hacer un equipo para poder dar pautas a unos a otros para cómo entender al paciente y cómo ayudarnos. Sería lo ideal para mi punto de vista. Bueno, pues muchas gracias a las dos por haber compartido pues vuestras ideas, vuestras propuestas. Ya un poquito para despedirnos, pues hemos estado hablando de muchas cosas, hemos estado hablando de también, ¿no?, de trucos, estrategias para tanto pacientes como familiares para poder enfocar todo esto, hacérselo más fácil a los pacientes, que las personas que están pasando por la enfermedad también, pues con una mejor comunicación, con pedir ayuda, con poder también, ¿no?, transmitir cuáles son esas necesidades, pues puedan disminuir esa soledad, pues dando a conocer pues cómo los demás pueden serle pues de mayor y mejor apoyo.
de todo lo que hemos estado hablando en esta horita, creo que ya tenemos que estar cerca. Os quiero pedir a cada una de vosotras si tuvieseis que decir una, dos frases, un resumen de lo que queréis que tanto las personas que están pasando por un cáncer como las personas de su entorno, incluso personal sanitario, se queden. ¿Cuál sería vuestro resumen? Quien quiera empezar. Venga, Sara, empieza tú. Vale. Voluntaria de. Bueno, pues yo creo que un poco lo más importante que veo es empezar por validar, ¿no? El sentimiento que implica el choque, que es este diagnóstico tan duro. Pero igual que se valida, tampoco que esa persona se recree en eso para que no se hunda, ¿no? Que no lo pase tan mal como al final, porque si no es un tratamiento largo, es tiempo, entonces hay que cambiar un poco la actitud sin dejarse llevar por lo que, por lo que implica este diagnóstico. Y luego, pues también que se aproveche el tiempo. Yo creo que cada uno, como al final te ves tanto tiempo sin poder hacer nada, poco tiempo que tienes lo aprovechas mucho. Entonces, yo sí que remarcaría eso, el tiempo que se tiene, pues hacer lo que te apetezca, aprovecharlo como puedas, o sea, que es lo que yo creo que más se anhela en estos tratamientos. Y apoyarse en la familia y en los amigos, que yo creo que eso es muy, muy importante, sí, para sobre todo pues este tema de la soledad. Perfecto, Sara, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Vivi? No, yo creo que lo mismo, pienso lo mismo que Sara. Y si algo que siempre digo que es que muchas veces nos paralizan los miedos y nos hacen perdernos cosas cotidianas, y entonces hay que vivir el momento, el día a día, y, y compartir esas sensaciones que nos invaden a veces de miedos y nos paralizan. Tenemos nuestro entorno familiar que seguro que nos escucha si sabemos cómo comunicarnos. Y luego tenemos a los profesionales detrás de nosotros que están muy preparados. Así que yo diría que se puede pedir ayuda, que no pasa nada y que va a dejar que todo fluya muchísimo, muchísimo más, y vamos a estar todos mucho más, lo vamos a llevar mejor todo el proceso. Yo después de haber pasado por 2 veces por un diagnóstico, me quedo con eso, con el apoyo que te da tanto el profesional sanitario como tu entorno. Es muy importante para el paciente y para el entorno, sabernos comunicar con ellos y saberlos también entender. Pues muchas gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias a las dos. Bueno, antes de despedirnos, agradecer profundamente a las dos, a Vivi y a Sara, que nos hayáis compartido vuestras experiencias con tanta generosidad. Son vuestras historias las que nos han permitido entender cómo la soledad no deseada puede afectar a las personas con cáncer en diferentes momentos de la enfermedad, y lo importante que es visibilizar esta realidad para que nadie tenga que atravesarlo solo ni en silencio. Sabemos que la soledad puede ser una carga difícil de llevar, pero con vuestros consejos, con vuestras pautas, ahora ya sabemos también formas en las que podemos afrontarlo. Desde la Fundación Más que Ideas trabajamos para ofrecer información, acompañamiento y espacios de encuentros como este para pacientes, familias y profesionales de la salud. Si quieres conocer más sobre nuestras iniciativas o necesitas apoyo, puedes encontrarnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, donde compartimos recursos e iniciativas para poder seguir sumando en salud. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sumando Salud en la Radio. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Gracias.